a Diálogos del Norte, instancia de conversación del movimiento Independientes del Norte. Somos un movimiento que busca construir una plataforma electoral para la presentación de candidaturas ciudadanas a la Convención Constitucional y buscamos representar a la macrozona norte. Diálogos del Norte busca presentar temáticas de interés para Chile y su norte. En esta primera sesión presentaremos a Gabriela Carrasco, abogada, docente universitaria, colaboradora del INDH, socia en un estudio jurídico Carrasco, Dubracit y Beizaga. Y por otro lado tenemos a Margot Aguilera, abogada, magíster en Derecho de la Empresa y del Trabajo, asociada en Estudios Jurídicos BS y Asociados, investigadora Dignitas y Asociados. Iniciaremos este conversatorio con la siguiente pregunta. Hemos visto una serie de políticas públicas que se han traducido en leyes como la Ley de Protección al Empleo, el Impulso Pro Empresa, pero ¿estas decisiones resguardan debidamente el derecho a la educación y al trabajo? Dejo con ustedes a las abogadas en cuestión. Hola. Hola, Bueno, hola Gabriela, hola a todos quienes nos están viendo a través de estos diálogos del norte. Es un placer poder realizar este tipo de actividades para dar a conocer el movimiento y a la vez también poder conversar acerca de estos temas que nos interesan a todos y a todas y que a veces es muy necesario discutir, sobre todo en el contexto actual en el que estamos. Bueno, me uno, Margot, a tus palabras. Deseo saludar primero a todos y todas quienes puedan estar viendo en este momento la primera versión de los Diálogos del Norte, que efectivamente busca mostrar un poquito qué es lo que somos como movimiento de carácter instrumental, ¿no es cierto?, que efectivamente busca generar una plataforma de verdaderas candidaturas independientes para representación del norte, que siempre hemos sido, ¿no es cierto?, un poquito dejado de lado por temas de centralismo, así que gracias también por poder estar en esta instancia. No sé si, Margot, ¿te parece Ahora, iniciar aquí? a la pregunta. Sí. Ya, súper. Porque igual, respecto a la pregunta, es un tanto complejo el poder hacer una respuesta más o menos sintética, porque aquí nos tenemos que remitir un poco a lo que ha estado en discusión o a lo que se ha puesto sobre la palestra desde el 18 de octubre, que es el tema constitucional o la temática constitucional. Cuando hoy vemos las diferentes políticas de gobierno relacionadas al COVID-19, mucha gente se pregunta por qué parece ser o parece reflejarse que las medidas resguardan un poco más al mercado, un poco más a las empresas, a mantener el status quo del mercado más que a la persona humana. Y ahí es donde nos tenemos que remitir un poco al modelo económico que asegura la Constitución y a cuál es el rol de la Constitución en nuestras vidas, porque algo o un concepto que está un poco alejado de la discusión diaria y que a veces tal vez un concepto que tememos discutir por la herencia de la dictadura es el tema de las ideologías. Y precisamente la Constitución de un país establece la ideología que esa sociedad ha decidido darse, y la de nuestra Constitución es bastante claro, una ideología neoliberal que nos arrastra necesariamente a que las decisiones gubernamentales vayan en una línea siempre pro mercado y en donde los derechos de las personas se ven desde una perspectiva liberal. Sí, mira, como primera precisión estoy muy de acuerdo contigo. Hay que referirse cuando hablamos, ¿no es cierto?, de temas de política
o de la forma en la que el país se estructura en general y la forma en la que interactúan, ¿no es cierto?, tanto los ciudadanos con las instituciones, los derechos, las garantías, todo ese conjunto de cosas es un tema constitucional y la Constitución igual es un elemento de carácter político, contiene elementos notoriamente de carácter político e ideológico. Entonces, yo creo que hay un momento en el que se tiene que enfrentar el hecho de que cuando hablamos de Constitución hablamos derechamente de política y por tanto lo que somos, quienes somos también, es un reflejo, ¿no es cierto?, de esas ideologías que quedaron implantadas en algún momento también en el texto constitucional. Entonces, es bueno que retomemos un poco la idea de tener que hablar de la Constitución al momento de querer generar cambios en el país. Así es, y tal vez un elemento importante es precisamente el retorno a la discusión política, que es un poco lo que estamos haciendo, de hecho es lo que estamos haciendo nosotras en este momento, discutir, compartir ideas, plantearnos dudas respecto a qué es lo que queremos en el futuro. Bueno, tenemos un invitado adicional acá. ¿Qué es lo que queremos para el futuro? ¿Cuál es la decisión que nosotros queremos tomar como sociedad? ¿De qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante? Aquí que se nos ha planteado un desafío importante respecto a cuál es nuestra visión a futuro de sociedad respecto a las temáticas esenciales o a las necesidades sociales que se han puesto en discusión y que hoy en día vamos a tener vamos a hablar de dos esenciales, que es educación y trabajo. Entonces, cuando vemos hoy en día, por ejemplo, las decisiones respecto a la continuidad de las clases de manera online, vemos de la mano que surgen una serie de necesidades que van de la mano con el concepto de igualdad. O sea, vemos que efectivamente hay personas que no tienen acceso a Internet. Nuestro país tiene localidades que no tienen absolutamente ningún acceso a Internet o estudiantes que no tienen precisamente los medios económicos para costear un computador, las herramientas necesarias, y sin embargo no vemos que el Estado se haga cargo de esas situaciones. Entonces, efectivamente, vemos una situación además de desigualdad latente en nuestra sociedad, que también es el momento de discutir cómo solucionarla. Sí, bueno, desde el punto de vista derechamente de la educación, no puedo más que concordar contigo en las apreciaciones que son, por ejemplo, esta idea de dejar esta idea quizá mal entendida de que como el Estado no se mete en casi nada. O sea, literalmente cuando tú piensas, por ejemplo, en la distribución de no sé, los canales de comunicación como Internet, se tiene una idea súper alejada de la realidad, que corresponde también a la problemática de estratificación social que se verifica en nuestro país, en el cual tú o la gente estima que todos tienen, por ejemplo, acceso, ni siquiera a Internet, acceso a una computadora y cosas de ese tipo. Ahora, cada política que se implanta, que está basada en ese sistema, de hecho, tiene poco de inconstitucional, porque literalmente la Constitución acompaña todas estas medidas en el sentido de que no dice mucho sobre ello, no busca que el Estado genere las condiciones necesarias para dar operatividad a los derechos. Entonces, al final, muchos de esos derechos son meramente declarativos y casi letra muerta en el país. Entonces, totalmente la apreciación de que cuando se hacen políticas públicas, también se hacen políticas públicas desde el desconocimiento. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, una política pública de que, oye, vamos a tener un montón de clases virtuales en un montón de lugares, por ejemplo, y bueno, acá igual quizá un poco en contramedida con esta idea de querer volver a clases, pero ese es otro tema al que supongo yo te voy a referir, porque a mí es muy problemático que se quiera volver a clases, también tiene que ver con la forma en la que vemos nuestro país. Pero literal, la cantidad de personas que tienen acceso a Internet de calidad, es mínimo. Pero imagínate, con el nivel de desarrollo que tenemos de los derechos económicos, sociales y culturales en el país, ¿podríamos llegar a entender siquiera que existe, por ejemplo, un derecho a la conectividad? Yo creo que estamos a años luz de llegar, por ejemplo, a ese tipo de discusión, pues. Exacto, o sea, hay dos puntos que me gustaría que tal vez podríamos profundizar. El primero de ellos es precisamente el último, de que nuestra Constitución no da más, o sea, ya la está tan sobreinterpretada para poder dar alcance los abogados hemos tratado tanto de interpretarla y sobreinterpretarla para lograr establecer derechos implícitos que, por ejemplo, ya establecer un derecho a la conectividad no nos da
la Constitución. Ya directamente tenemos que tener una nueva discusión de cuáles son estos nuevos derechos que queremos incorporar al texto fundamental, pero también a lo que señalaste respecto a que quienes toman las decisiones no son conscientes de la realidad. Y creo que nosotras desde el norte podemos dar fe de que las decisiones que se toman en el centro, vale decir, en Santiago, muchas conocen la realidad regional y en nuestro caso específicamente la realidad del norte. Entonces, por ejemplo, yo que estoy acá en la región de Coquimbo, me doy cuenta que las decisiones de autoridad muchas veces desconocen que efectivamente nosotros tenemos acá la conurbación La Serena-Coquimbo con una realidad, pero a su vez las provincias y otros pueblos que están más alejados del centro precisamente tienen otro tipo de dificultades relacionadas con, por ejemplo, en este contexto sanitario, el acceso al agua y también el acceso a la conectividad a Internet. Entonces, cuando vemos ciertas decisiones que no tienen llegado, que sabemos que no van a tener llegada al territorio, uno se pregunta, bueno, ¿la autoridad será consciente de estas realidades regionales, de estas realidades locales? ¿Se habrá dado al menos el trabajo de conocer la localidad que está gobernando? Bueno, sí, o sea, mira, muy probablemente esta idea de que sea un diálogo es para compartir, ¿cómo se llama?, visiones que no parecen ser muy dispares. Nosotros, si creemos, ¿no es cierto?, en un cierto sistema en que un Estado tiene que proporcionar o tiene que estar dirigido a proporcionar bienestar, vamos a concordar en muchas cosas. Lo aviso desde ya para que la gente no piense que es como que, oye, nos estamos acá entre las dos diciendo, sí, tienes toda la razón, yo también tengo toda la razón, qué lindo como tenemos toda la razón. No, la idea es que se entienda, por ejemplo, que hay algunos elementos en los que obviamente vamos a ser concordantes, primero porque entendemos que hay una notoria problemática de centralismo. Entonces tú te encontráis muchos problemas en Chile para el establecimiento de políticas públicas. Primero tienes, ¿cachai?, generación de políticas públicas que son centralistas, sin conocimiento de lo regional. Y segundo, tenéis políticas públicas que de parte son estratificadas sin conocimiento, ¿no es cierto?, de lo regional. Entonces, tu política pública que apuntaba acá termina teniendo un resultado por acá. Y entonces, y para más remate, por acá, lejano de lo central, y para más remate mucho más abajo de lo que tú esperas o entiendes que la gente puede necesitar. Ahora, otra cosa que, por ejemplo, señalabas, nuestra Constitución no da en el sentido de que, y acá muchos me van a poder decir, oye, las constituciones, y esto como en general, las constituciones no están hechas para tener 1000 páginas donde esté todo regulado en un país, no se puede. Ya, tenemos que entender que no se puede. Entonces muchos me van a decir, oye, pero es que la Constitución es chiquitita porque la idea es que no me tenga que regular todo. Y eso está bien, pero no hay que confundir la idea de que una Constitución sea chiquitita con el hecho de que los principios que se imbuyen en esa Constitución y que son transversales a todas las cositas, a todas las instituciones que tenemos en el país, todas las leyes que tenemos en el país, no tengan que estar dirigidos, por ejemplo, a proporcionar un mayor bienestar a la gente. Literal, en nuestra Constitución, cuando intentamos nosotros, por ejemplo, decir, oye, tengo un derecho a tal cosa, ¿qué es lo que ha pasado en Chile? Que el derecho que más se protege a nivel constitucional es el derecho de propiedad. Y en esto, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Empezamos a tener que pescar todos los derechos y tratar de protegerlos diciendo, oye, pero tengo derecho de propiedad sobre mi calidad de estudiante, tengo derecho de propiedad sobre... y así, para ir intentando, ¿no es cierto?, aumentar la protección que se tiene de los derechos. Entonces, cuando tú tienes que jugar tanto a nivel, por ejemplo, de interpretar, como para estirar el chicle constitucional, para generar mayor ámbito de protección, pucha, empezáis a preguntarte, oye, ¿la Constitución actual nos está dando el ancho para lo que requerimos como sociedad? Y ahí es donde, ¿no es cierto?, encontráis estas preguntas de diametral importancia, en el caso de lo que estabas señalando tú en temas educacionales. Exacto, y si nos trasladamos, por ejemplo, al derecho al trabajo, nos pasa lo mismo, porque tenemos esta idea, o es lo que siempre hemos, por lo menos se estudia desde el derecho, de que nuestro derecho laboral tiene el principio protector como principio rector, la estabilidad del empleo, ¿no es cierto? Y tenemos una estructura que debiese proteger al trabajador, más allá de las críticas que le podemos hacer al tema del plan laboral, que aún tiene su sombra ahí en el Código de Trabajo. Cuando nosotros nos vamos a la norma más importante, que es precisamente la Constitución, vamos a ver que la protección que se le da al derecho del trabajo es bastante más precaria. Entonces, cuando nosotros nos cuestionamos, por ejemplo, la ley de protección al empleo, en donde vemos que precisamente lo que se hace es que los trabajadores van a asumir el costo de esta crisis a través de sus fondos del seguro de cesantía, es que precisamente ahí nos entramos a preguntar, bueno, pero si la Constitución debe proteger al trabajador o al trabajo,
¿Por qué entonces tenemos esta ley? Bueno, resulta que la Constitución protege mínimamente al trabajador, lo protege dentro de un piso demasiado mínimo. Entonces, da igual un poco que tengamos una legislación protectora en el Código de Trabajo si es que el piso o el radier que nos da el sustento para todo lo que vamos a construir encima no es lo suficientemente ancho. Claro. Por ejemplo, si hacemos el ejercicio, y quizás esto es un poco el ataque a la docencia, pero yo creo que hagamos quizás el ejercicio. Si tú pescas derechamente la Constitución, y la estoy abriendo ahora, quizás por eso si pongo alguna cara me disculparán, pero lo que dice, la libertad del trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con justa retribución. Parece ser bastante, a ver, es lo básico que suena, ¿ya? Me protege la libertad del trabajo, o sea, que yo tengo libertad para elegir el trabajo que se me dé la gana. Mira qué bonito suena, porque en realidad ahí donde no hay trabajo, ahí donde no hay capacidad de acceder a otros trabajos distintos, literalmente el que me digan puedes acceder al trabajo que quieras, maní para un trabajador en la actualidad. O por ejemplo, ahí donde señala, claro, si me devuelvo, libre elección del trabajo y derecho a la libre contratación. Obvio que derecho a la libre contratación, porque yo como empleador voy a tener libertad para contratar a A en vez de contratar a C, pero con límites, ¿no es cierto?, de discriminación y bla, bla, bla. Más allá de eso, no es mucho lo que me dice. Entonces, todo lo que se ha generado en cuanto a protección del trabajador ha sido por vía, por ejemplo, de que ya... la gente que está metida en el ámbito del derecho, los mismos trabajadores mediante las constantes luchas, ¿no es cierto?, mantenida principalmente por sindicatos y todo eso, que logran ejercer ciertas presiones para algunos cambios legislativos, pero más que nada la interpretación que ha dado el tribunal gracias a principios, porque por suerte tenemos, ¿no es cierto?, magistrados laborales, algunos magistrados laborales, ¿no es cierto?, que entienden que tiene que primar un principio de protección al trabajador, que ese principio se extrae del principio a favor del hombre, que es como extraído más remate del principio de que nuestra Constitución protege cuando menos la dignidad y los derechos esenciales que emanan de la naturaleza del hombre. Imagínate la vuelta que hay que hacer para poder proteger los derechos de los trabajadores. Y si no fuera por el ánimo jurídico, por ejemplo, de protector de algunos magistrados, a lo mejor ni siquiera tendríamos ese nivel de protección. Entonces, ¿qué pasa? Que después cuando te quieren decir, oye, protejamos derechamente los derechos, empezáis a escuchar cosas como activismo judicial. No, que los jueces son unos comunistas. Cacha, ese nivel de cosas son cosas con las que te encuentras. Entonces, las medidas que se están tomando en la actualidad van más o menos conforme al texto constitucional. Pucha, sí, porque el texto constitucional tampoco nos dice más, tampoco busca proteger más. Y toda la protección que se busque dar es porque se ha interpretado hasta el cansancio para lograr dar esa protección. Entonces, estamos al debe. Derechamente estamos al debe. Si lo que yo acabo de leer, literal, es lo que dice sobre trabajo. Es lo que hay. Ahora, no sé yo me quedo, por ejemplo, o siguiendo la postura contraria. Entonces, la Constitución nos debería asegurar un trabajo a todos, y ahí es cuando entramos a la discusión. A la discusión, ¿no es cierto? Un poco baja, en donde efectivamente lo que escuchamos o lo que vemos es, bueno, pero es que la Constitución no te va a asegurar el trabajo, la Constitución no te va a asegurar nada, no te va a mejorar la vida. Ahí es donde es necesario aclarar, o es necesario que las personas tengan en cuenta, efectivamente, la Constitución no nos va a asegurar a todos un trabajo o que vamos a tener un trabajo de por vida, pero sí nos va a establecer o va a establecer las bases para que el Estado se preocupe y se ocupe en mantener o en crear políticas públicas, crear legislación que precisamente protejan al trabajador, propendan a la estabilidad del empleo, permitan que precisamente si hay un conflicto entre el mercado, la libertad de empresa, prime la protección del trabajador o trabajadora. Entonces, no podemos caer en estos simplismos de los extremos que siempre que existe esta discusión constitucional o no respecto a los derechos sociales, vienen estos comentarios de vuelta de que, bueno, pero es que esto no te va a asegurar si escribimos el derecho al alimento en la Constitución, se te va a asegurar que vas a tener los alimentos todos los días. No es ese tipo de discusión, o no es el fin que tienen las constituciones, ¿no es cierto? Y por otro lado también, otro punto importante es el tema que
Tú muy bien señalaste al leer la Constitución, la protección precaria que tiene el trabajador o trabajadora, que se ha visto o se ha manifestado mucho o ha sido más latente en este contexto de COVID, ¿no es cierto? Pero también probablemente, y no sé si todos y todas nos hemos logrado dar cuenta, de que también algo que nos ha mostrado esta situación de pandemia de catástrofe es la importancia de la sindicalización. Lo importante o el rol importante que en estas épocas de crisis tienen precisamente los sindicatos o las organizaciones sindicales. Hemos visto que a raíz de la pandemia o a raíz de la situación sanitaria, efectivamente los empleadores no todos han cumplido con la obligación de entregar los insumos de protección para el desarrollo del trabajo presencial, las mascarillas, los guantes, y han sido los sindicatos quienes han denunciado ante los tribunales y quienes han logrado precisamente resoluciones para proteger a sus sindicalizados. Entonces, hoy vemos que esta erosión del poder sindical que comenzó en el 80, hoy en día nos juega precisamente una mala pasada, porque vemos que Chile es un país con sindicatos debilitados, y si es que el trabajador tiene poca protección en la Constitución, los sindicatos ya están en un nivel aún más bajo. Pero sí, imagínate que se está hablando digamos, por este periodo que dure la coyuntura del COVID, no permitir negociaciones colectivas. O sea, a ese nivel, no permitir negociaciones colectivas, cuando la negociación colectiva es uno de los instrumentos mínimos que puede tener un sindicato para poder negociar mejores condiciones laborales. Entonces, en el fondo, le quitáis los dientes, le quitáis las garras, lo poco que puedan tener a los trabajadores. Y vamos a rematar, si nos ponemos a pensar específicamente en lo que pasa, por ejemplo, con el COVID, la ley de protección al empleo, lo que en realidad lo que te protege es que te guardan el empleo hasta que esta cuestión, digamos, amaine y te puedan volver a recontratar. En el fondo es la ley de calentar, te guardamos la silla, ¿sabes? Es como, oye, no, pero te guardamos la silla, porque literalmente, sí, ya está bien, la Constitución habla poco de derecho al trabajo específicamente, ok, vale. Pero si lo pensamos, esto es un todo, es un sistema de seguridad social el que existe, ¿no es cierto?, o se refleja en el texto constitucional. Entonces, a las finales, llegamos a cosas como que esta ley de protección al empleo, que es una ley de te vamos a guardar el puesto, pero las lucas con las que te vas a pagar el sueldo salen de ti también. O sea, ¿por qué? Porque cuando hablamos del seguro de cesantía, es una parte que la pagas tú y una parte que la paga el empleador, no es toda plata del empleador. Entonces, cuando, por ejemplo, se crean este tipo de políticas, es como que, oye, ¿sabes qué? Te vamos a meter la mano en tu propio bolsillo, porque ni Dios quiera nos metamos ¿cómo se llama?, con las empresas. O pasa este tipo de cosas que, digamos, lo que se genera es protejamos, ¿no es cierto?, a la empresa. ¿Y por qué tenemos que proteger tanto a la empresa? Porque, oye, la empresa es el principal impulsor, motor, ¿cómo se llama?, económico del país. Está bien, vale, principalmente en Chile, que la mayoría de los dineros se generan mediante el trabajo de las pymes. Pero, por ejemplo, literalmente es como que, ¿sabes qué? Vamos a meterle la mano al bolsillo a ustedes para que ustedes se cuiden su empleo, y para más remate, la ley va a ser tan vaga, tan ambigua en su ámbito de protección, que literalmente vamos a tener grandes empresas, cadenas gigantes que generan todavía una cantidad ridícula de utilidades, y que se van a poder acoger igual que una empresa chiquitita que literalmente facturaba 10 millones, tenía 3 trabajadores y ya no los puede seguir, digamos, teniendo. A eso ridículo llegamos. Y a ese ridículo podemos llegar, ¿por qué? Porque tenemos un sistema de seguridad social que tampoco es bueno. Entonces, a la final es un todo, no es como que podamos hablar directamente del trabajo sin meternos en temas de seguridad social, no es como que nos podamos meter a hablar de educación sin pensar en por qué estamos cuestionando, ¿no es cierto?, que se sigan pagando sueldos a profesores. Entonces, yo creo que lo que nos corresponde de repente hacer es volver a pensar en el país como un todo, qué es lo que queremos en general, ¿no es cierto? Y para eso, ¿cuál es el instrumento que obviamente te genera este todo, o la forma en la que vamos a organizar este todo? La Constitución. Hay que volver a hablar de la Constitución, si no se nos puede olvidar solo porque nos atacó una pandemia, bueno, yo sé cómo suena quizás, pero no nos podemos olvidar de la Constitución, porque al final en coyunturas de este tipo es donde se prueba que los sistemas son precarios, totalmente.
Así es, y probablemente algo importante es volver a estos diálogos, a estas conversaciones, a esta necesidad de replantearnos el, el qué es lo que queremos o qué, hacia dónde vamos eh, como sociedad, hacia dónde vamos y probablemente esta época de pandemia nos presenta un desafío aún más importante. Y porque muchos señalan que con el COVID-19 al parecer se olvidó el estallido social o se dejó de lado, pero al menos yo tengo la convicción de que es todo lo contrario. Creo que el COVID lo que ha hecho es acelerar el que algunas personas se den cuenta de que precisamente, al parecer, cómo nos estamos organizando como sociedad, cómo nos estamos organizando desde la perspectiva estatal, no está dando respuesta a lo que realmente queremos para nuestros hijos y nietos. Entonces, este momento, que el estallido social venga seguido de esta crisis sanitaria y además esta eventual crisis, bueno, ya no es eventual, es lo más evidente, la crisis económica que se viene después de la crisis COVID, a raíz de los despidos, a raíz de todo lo sucedido con incluso la ley de protección al empleo, también nos va a llevar a un punto de inflexión, creo yo, como sociedad que tal vez debíamos haber tenido hace mucho tiempo atrás. Tengamos en cuenta que luego de la dictadura tuvimos una transición a la democracia que sinceramente yo no creo que haya terminado hasta el momento del estallido social. Creo que ahí definitivamente se dio un punto de inflexión, de reflexión y de pensamiento en donde nos cuestionamos desde nuestras bases, vale decir, desde la Constitución, que fue entregada por una dictadura, hasta qué es lo que queremos el día de mañana. Bueno, estaban haciendo ahí una pregunta de por qué a pesar de esta ley de seguridad del empleo existen 300.000 desempleos hoy a raíz del COVID. Bueno, fácil. La ley de seguridad del empleo, reitero que es una ley de te guardamos la silla, no me ha eliminado las otras causales por las cuales yo puedo terminar un contrato de trabajo. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, las necesidades de la empresa siguen estando ahí. Como dato interesante, más del 80-90% de las causas que se presentan por necesidades, o sea, por despidos, por necesidad de la empresa, se ganan por parte del trabajador porque es muy difícil que la empresa me demuestre, oye, necesitaba en realidad despedir a Pedrito. ¿Ya? Pero ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que ganas, por ejemplo, ahí? Un 30% de recargo sobre tus años de servicio. Entonces, si a ti te despiden por necesidad de la empresa y tienes 6 meses, un año, al empleador en realidad poco le va a causar, digamos, el tema de despedirte. Y si te pagó las cotizaciones, bueno, tanto mejor, se salva de una cuestión que se llama nulidad del despido, que ya no es como tema de acá, pero a muy grandes rasgos. ¿Por qué? Porque lo que la ley de seguridad la ley de seguridad del empleo lo que permitió, por ejemplo, es que no te puedan despedir por caso fortuito o fuerza mayor, porque obviamente apenas se supo. Y claro, exactamente. Entonces, porque ¿qué es lo que pasó? Que cuando salió este tema, obviamente todos los empleadores dijeron, oye, acá la hago, o sea, tengo un viejito que tiene 5 o 6 años de servicio, lo despido, caso fortuito, fuerza mayor, y no le pago nada. Porque obviamente... Bueno, y ese es otro punto importante, porque eso se dio además a raíz del dictamen nefasto de la Dirección del Trabajo, que salió los días antes de la Ley de Protección al Empleo y que evidentemente esa fue una maniobra política para presionar la aprobación de la Ley de Protección al Empleo, pero que además instrumentalizó un organismo público que debiese ser técnico, como la Dirección del Trabajo, y lo volvió un órgano político, ¿no es cierto? Sí, y un órgano político claramente fue doloroso de ver. Empresa. Sí, fue doloroso de ver porque efectivamente es un organismo técnico, está emitiendo... Ahora, esto es lo gracioso, y esto lo hemos conversado con algunos colegas que vemos tema laboral, y es como, la DT podría no haber dicho nada. Debiera haberse quedado callada, porque tú, si a ti te toca discutir, por ejemplo, oye, pero no me está trabajando, toda, ¿cómo se llama?, prestación tiene que tener una contraprestación, si no me trabajáis no te pago. Ya, es un resultado lógico de la forma en la que se lleva adelante una relación laboral. No tenía por qué salir y decir, si usted no trabaja, no están obligados a pagarlo, porque lo transformáis automáticamente en un tema político, que permite literalmente al Estado decir, oye, no, vamos a hacer algo, por ejemplo, para evitar esta problemática, y lo vamos a salvar con esta famosa ley de seguridad del empleo. Que a las finales se supone, se entiende que hay, por ejemplo, para no meterme directamente en el texto legal, no ponerme tan
tan jurídica, se supone que tienen que haber acuerdos, ¿no es cierto? Esto no puede ser impuesto, ¿ya? En algunos casos no puede ser impuesto, pero ¿cuándo se ha visto que el trabajador tenga la capacidad de decirle al empleador, sabe que no estoy de acuerdo, yo quiero seguir trabajando desde mi casa y que usted me pague, porque no me quiero morir, literalmente porque no me quiero morir? Y bueno, y todos van a decir, oye, sí, está bien, porque literalmente, de hecho a mí me han llamado, me han dicho, oye, ¿qué podemos hacer? Porque yo no quiero firmar. Y yo tengo que decirle, ¿sabe qué? Nada. No hay ni una, o sea, va a tener que esperar que lo despidan para que se pueda hacer algo y en relación con la razón por la que lo despidieron. Porque no hay una forma de pelear contra esa determinación a la final del empleador, desde el punto de vista pragmático. Y ahí viene una declaración, yo creo, una larga lista de declaraciones de la autoridad que han sido bastante nefastas, cuando la vocera Rubilar señala que las relaciones laborales se basan en el cariño, ¿no es cierto? Sí. De que esa es la base de muchas relaciones laborales, pero precisamente, nuevamente, nos da a entender que no conoce la realidad. O sea, hoy en día el trabajador no tiene la posibilidad de negociar con su empleador. Es desconocer que efectivamente los trabajadores, aquí nuevamente Tatito se infiltra, es reconocer que los trabajadores tienen un poder de negociación, lo cual no es así. Sabemos que muchas veces las personas son presionadas para aceptar las condiciones de trabajo, no pueden negociar su remuneración, y si es así, esto pasa en altos niveles gerenciales, pero escasamente en la realidad del día a día. Sí. Ahora, no sé si, porque acá tenemos algunas preguntas que nos iban a pasar por pantalla, no sé si las respondemos. Estamos claros que el cambio es necesario, pero ¿con qué se quedan? ¿Qué mejorarían? ¿Qué incorporarían en materia de educación y trabajo? La pregunta, pedazo de pregunta. O sea, a ver, primero, cuando hablamos de con qué se quedan, yo tengo mis ideas de con qué me quedo. Pero, por ejemplo, si las señalo, a lo mejor van a ser un poco quizás muy generales, porque, por ejemplo, con lo que yo me quedo principalmente es con que el texto constitucional, porque yo las entiendo en particular, yo como normas supraconstitucionales, todos los tratados de derechos humanos vigentes ratificados por Chile, como que partimos de esa base y después de ahí para arriba, para mí todo es conversable, ¿ya? Porque si estamos hablando del ejercicio del poder constituyente originario, si estamos hablando de la creación de un nuevo pacto social, tiene que ser por consenso. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, igual hay que quizás señalar que, a ver, esto es súper triste porque con el tema del acuerdo por la paz y de lo que generó el comité técnico, la verdad es que no tenemos toda esa cancha que teníamos antes para jugar a nivel de la institucionalidad. Pero en un principio, en un mundo ideal, cuando tú te generas un nuevo pacto social, todo es la cancha, po. Literalmente tú no tienes por qué pensar en las instituciones como las has tenido hasta ahora. Tú puedes generar los cambios directamente de foja cero. No es el caso este en particular, pero eso no significa, y quizás esto para adherir o sea, para referir alguna de las quejas principales que se hacen en relación con esto, oye, pero esto no es asamblea constituyente. No es asamblea constituyente. Y nadie quiere pretender que es una asamblea constituyente, pero es la instancia a la que podemos, ¿no es cierto?, tomar y hacernos de un poco de ¿cómo se me en el pueblo? Para después quizás tener una base para exigir cosas distintas. Pero si perdemos esta oportunidad, nos vamos a quedar con lo mismo que ya tenemos. Con lo mismo que ya tenemos. Entonces, a menos que pase otra cosa, que no me voy a referir acá porque... Pero a menos que pase otra cosa, nos quedamos con lo mismo. Entonces, ¿con qué me quedaría yo? Yo me quedaría con el inciso segundo del artículo 5 del texto constitucional y en realidad lo demás, y cambiaría el sistema súper presidencialista que tenemos, pero eso ya discusión creo yo, quizá un poco más fina, no sé qué querrás mirar tú. Sí, yo respecto a educación, trabajo o remitiéndome ya más a los derechos sociales en general o a los derechos fundamentales propiamente tal, creo que algo esencial de cualquier constitución en un Estado moderno, democrático, constitucional, social, de derecho, para aquellos que nos ven y que tal vez esto va a ser un poco técnico, pero tiene que tener un sistema de protección. Hoy en día nosotros tenemos una acción constitucional que es la acción de protección, consagrada en el artículo 20,
que no protege todos los derechos que la Constitución establece. De hecho, solo protege aquellos derechos que tienen un corte liberal, ¿ya? Vale decir, ningún derecho social tiene propiamente tal una acción que proteja este derecho, ¿no es cierto? O los derechos fundamentales sociales, sino que, como bien señaló Gabriela antes, tenemos que hacer todo un ejercicio de propietarizar, de decir que tenemos propiedad sobre el derecho a la educación, y así hacer todo un ejercicio de interpretación. Cualquier constitución requiere de un sistema adecuado de protección de sus derechos fundamentales y de todos, no solo de aquellos de corte liberal que nos aseguran solo una parte. Entonces creo que es esencial avanzar en nuestro sistema proteccional de derechos fundamentales. Mira, en cuanto a una de las preguntas que están haciendo ahí sobre los pagos que se cobran o mensualidades de colegios, si existe una posibilidad legal de impedir que las familias se sigan endeudando sin tener la posibilidad de que sus hijos reciban una educación normal y de calidad, bueno, ahí hay que hacer dos distinciones. Primero, si te encuentras en un, ¿cómo se llama?, en el sistema particular subvencionado y en el sistema privado, porque obviamente si estás en un sistema particular subvencionado, los cobros son relativamente menores, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tienes a tus hijos en un colegio particular y entiendes que no les están entregando la educación de la calidad que se merecen? Bueno, hay formas, pero yo les pido reflexionar quizás de repente un poco sobre el fondo, porque literalmente uno podría tirar un recurso de protección, ¿ya?, en relación con eso, que se hizo hace poco, ese recurso no se ha ganado, pero se permitió. A ver, el recurso de protección tiene una partecita chica que si tú la tiras antes, es la orden de no innovar, que es como que, oye, me está pasando esta cuestión, me están vulnerando, y eso lo para un ratito. Lo para un ratito hasta que el asunto se resuelve. Tú podrías presentar eso, por ejemplo, y ya, como comenté, ya se ganó en una instancia. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con todos los profesores y personas que laboran en esos centros educacionales? El tema es que lo que quita uno se le quita a otro, lo que gana uno se le quita a otro, perdón, siempre va a ser así. Entonces, si tuviésemos quizá una idea distinta de las comunidades o del tejido social, ya sea, por ejemplo, en el ámbito de escuela, y no pensásemos en las escuelas como centros que dejamos a nuestro hijo que nos lo tienen que devolver formado, sino como centros donde el trabajo es comunitario, en comunidad, se podría incluso haber generado una sinergia que dijera, oye, ¿saben qué? No queremos pagar por un servicio que totalmente no nos están dando. Los colegios están gastando menos en agua, en luz, en qué sé yo, en un montón de otros servicios. Veamos una forma de rebajarlo, pero para no dejarlos también, por ejemplo, a los profesores literalmente sin sueldo, muriéndose de hambre también. Sí, esa es la realidad de este país. Entonces, tenemos que quizás cambiar un poco nosotros la forma en la que nos vemos como sociedad, porque como tenemos un sistema tan mi derecho por sobre tu derecho y está basado en esta idea de la propietarización de todo, yo soy dueño de las cuestiones, perdemos ese espacio, esos espacios donde podríamos haber generado soluciones de sinergia que no dejen a algunos sin nada en pos de lo que otros piensan que es justo y que está bien, que puede ser justo. Pero quizás esa es la instancia. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Puedo presentar una acción de protección? Puedo presentar una acción de protección. Pensemos quizá un poquito más allá de eso y veamos los resultados de esa eventual presentación también. Pero de poderse sí se puede. Ahora, incluso después te puede meter hasta con ley de protección del consumidor, no sé. también aquí hay otro análisis o hay otra perspectiva de análisis que tiene que ver de otra política pública mal implementada, como fue el fin del lucro en la educación. ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente el año 2015, cuando se reforma la ley de educación y se establece que los colegios particulares subvencionados no debían tener un sostenedor que tuviese fin de lucro, no es cierto, todo el cambio de sociedades a corporaciones educacionales. El compromiso de esa norma, o lo que establecía esa norma, era que el año 2015 se congelaba el copago y gradualmente, año a año, iba a ir subiendo la subvención y bajando el copago hasta que llegase un momento en donde el copago fuese cero y la subvención cubriese los gastos de los colegios. Estamos a 2020 y todavía tanto subvenciones como copagos siguen congelados al valor de 2015. No ha habido variación. Entonces, claro, fue una promesa, una política pública que prometía precisamente este cambio gradual, esta llegada a la gratuidad de estos colegios, que finalmente, al parecer, quedó ahí guardada o al final de una torre de papeles, porque sobre eso nada, no hemos tenido noticias tampoco. Entonces, tenemos también nuevamente un cuestionamiento, bueno, si hoy día tal vez hubiera avanzado esa
esa gradualidad en bajar el copago para el caso de los colegios particulares subvencionados que optaron por ser gratuitos. Hoy día el valor del copago sería menor, la subvención sería mayor, los colegios podrían precisamente ir bajando estas mensualidades, ¿no es cierto? Entonces, esta es un reflejo, otra oportunidad más para cuestionarnos precisamente, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó con esa política pública? ¿Qué pasó con esa gratuidad gradual que iba a llegar y que al parecer le falta muchos años todavía? Bueno, pero todo esto también tiene ese tema, tiene el trasfondo constitucional de la forma en la que vemos Chile, ¿no es cierto? Y como todo está preferentemente en la iniciativa de los privados, estamos tapados en colegios particulares porque los colegios particulares, ¿no es cierto?, se entiende, o los padres entienden, padres y madres entienden que proporciona una educación de mejor calidad. ¿Por qué? Porque obviamente los colegios subvencionados, los colegios públicos, no se les entrega quizá los fondos que debieran entregárseles para proporcionar un mejor ámbito educacional, a pesar de que conozco profesores que se rompen el lomo para tratar de equiparar, ¿no es cierto?, las condiciones con lo poco y nada que tienen de recursos. Entonces, un sistema que dice, oye, no, denle con los colegios particulares y la gente se vuelve sostenedores de colegios particulares y después llegáis, por ejemplo, a esta problemática, que un colegio particular es un colegio que busca generar plata para los controladores. Entonces, si tienes un colegio que busca generar plata para los controladores, tú como padre en algún momento decidiste, ¿sabes qué? Yo voy a pagar estas lucas, ¿cachai? Porque tengo las lucas. Entonces, tú generaste dos sistemas educacionales distintos, obviamente uno para el que paga, porque es lo que permitió el Estado, en vez de haber tenido un sistema estatal generalizado que fuera de calidad, por ejemplo. No estoy diciendo que tenga que implantar su sistema así o que no pueda, que tenga que restarse de la iniciativa privada, pero no, acá tenemos, ¿no es cierto?, un superávit de repente de iniciativas privadas. Entonces, como la gente prefirió esa supuesta calidad que dan los colegios particulares, termináis también como con problemática de este tipo, que si pagáis una arancel, ¿cachai?, una mensualidad ridículamente cara, obviamente no vais a querer pagar. Obviamente no vas a querer pagar si piensas tú que no te están dando este servicio de calidad. Entonces, imagínate todas las discusiones que quizá de repente podríamos ahorrarnos si tuviésemos un sistema que proporcionase un elemento básico para se me va la palabra, pero para la dignidad de las personas, que no es esa la palabra, pero me vaya a perdonar porque se me olvida otra, la realización, perdón, de las personas, como la educación. ¿Cachai? Habían hecho otra pregunta por ahí que creo que la vi pasar, pero anterior, creo que esa. ¿Qué opinión me merece? Yo creo que notoriamente no me puede merecer una opinión porque una opinión legitimaría lo que implica el congelamiento de las negociaciones colectivas durante este año. Oye, si tú negocias colectivamente, se supone que vas a hacerlo en el entendido de que las condiciones actuales han cambiado, pero aparentemente el trabajador no es un ser confiable para las personas que están determinando las políticas públicas. Y aquí volvemos también un poco a la mirada de que el sindicato no es visto como una organización que aporte o que integre el desarrollo de las empresas. En Chile los sindicatos son vistos como un estorbo, derechamente. Uh-huh. Son quienes están reclamando, quienes están buscando siempre mejorar, subir los bonos o pedir bonos. Esa es la mirada de cuál es el rol del sindicato. Si nosotros nos vamos a otros países, porque efectivamente en Chile nosotros tenemos una característica muy especial respecto a nuestro derecho del trabajo, y es que tenemos una sobreabundancia de normas de derecho individual, vale decir, de la relación entre el empleador y el trabajador. Mientras que en otros países lo más importante es el derecho colectivo del trabajo, vale decir, las normas que se acuerden, no solo entre un sindicato de una empresa X y el empleador, sino que, por ejemplo, el contrato colectivo del sindicato de panaderos del país, que establece las normas generales o las reglas generales de cómo se va a desarrollar el trabajo de todos los panaderos de ese país, y luego de allí vienen las normas del derecho individual de cada uno de los contratos. Acá nosotros tenemos una visión de la sindicalización como un sujeto conflictivo, un sujeto colectivo que es político, pero resulta que nuestra Constitución no desea que sea político. Tal es este nivel de aversión que nuestra Constitución tiene con la sindicalización, es que
nosotros tenemos una norma que le prohíbe a los dirigentes sindicales postularse a cualquier cargo de elección popular. Sí. Ellos, no, mientras sean dirigentes sindicales, no pueden postular. Pero no existe esa prohibición con los dirigentes gremiales de las empresas, por ejemplo, que en estricto rigor no se llaman sindicatos, pero si estamos hablando, por ejemplo, el presidente de la SOFOFA está organizando a un montón de empresas o representa a un montón de empresas, ¿no es cierto?, de la CPC. Entonces, ellos no tienen absolutamente ninguna prohibición de postularse a un cargo de elección popular. Ahí vemos una clara discriminación y una clara tendencia a que el sindicato no sea un actor político en la sociedad cuando efectivamente incluso la Organización Internacional del Trabajo los reconoce a los sindicatos como aquellos que guían las intenciones políticas no solo de sus representados, sino que de los grupos de trabajadores y de la sociedad en sí mismo. En teoría los sindicatos siempre se equiparan a los partidos políticos, entonces hoy en día nosotros vemos en Chile un poder sindical muy, muy reducido, sus roles dentro de las negociaciones colectivas también reducidos a empresa. No tenemos la posibilidad, por ejemplo, lo que explicaba recién, de negociar a nivel de rama o negociar a nivel de actividad económica. Y por ende, esta idea de congelar las negociaciones colectivas resulta aún más restringir ese ya debilitado poder sindical que tenemos en Chile y demuestra también que la autoridad no tiene absolutamente ninguna como decías tú, Gabriela, confianza en los trabajadores o en la organización sindical de que ellos puedan sentarse precisamente a negociar con el empleador y decir, bueno, somos conscientes de la realidad de la empresa, posterguemos de mutuo acuerdo 3 meses la negociación, lo cual la ley lo permite. Aquí, derechamente, lo que están haciendo es quitarle esa opción, ese derecho que tiene la organización sindical de posponer esta negociación colectiva de mutuo acuerdo y decir, no, nosotros creemos que los empleadores no están en condiciones de negociar, por lo tanto apoyamos a los empleadores y ustedes no pueden negociar en un año. Se los vamos a imponer en el fondo, si es eso, es como la imposición por la misma falta de confianza. Pero si tú te das cuenta, todo eso es un fiel reflejo de lo que, de la ideología que se ha implantado en nuestro país durante todos estos años, ¿no es cierto?, de la Constitución de 1980, que es una idea es tan extractivista, y no estoy hablando así de los minerales y los materiales, de las materias primas, estoy hablando de que es un tratamiento casi extractivista del trabajador. O sea, el trabajador a mí me sirve en la medida que me genere utilidades, y yo le saco el jugo y extraigo todas las utilidades que puedo, y esa es mi meta, porque las lucas son una meta, ¿no es cierto?, en este país, siempre ha sido así. ¿Y cuál es el problema que genera eso? Que te pierdes la instancia de crear otra forma de país, por ejemplo, como la tienen otros países donde dicen, oye, pero ¿por qué estos gallos trabajan tan pocas horas? Trabajan tan pocas horas porque el país de algún modo entendió que ese trabajador en su tiempo de asueto va a gastar socialmente en salidas, en comidas, en paseos, en cuestiones, y eso se devuelve a la misma economía, porque la economía no se genera en base al miedo de, necesito sacar todas las lucas que pueda y quedarme, digamos, con esa plata, porque te perdí la capacidad de generar ciclos donde literalmente lo que tú das se te va a devolver eventualmente. De hecho, la empresa, esta desconfianza que tienen con los sindicatos, esta desconfianza que tienen con los trabajadores, les impide sentarse a la mesa y decir, oye, ¿les parecería, cacha, voy a poner un ejemplo ridículo, pero ¿les parecería tuviéramos perro y gato en la oficina? Así como hagamos una cuestión así, estoy poniendo de verdad que un ejemplo medio ridículo, pero solamente para efecto de ilustración. Y resulta que la productividad me aumentó un montón. O, por ejemplo, de verdad, ¿saben qué? Vamos a trabajar 4 días a full, los demás días, los otros son días como de asueto para ustedes y la productividad me aumentó a full, pero ¿saben qué? Ese mínimo temor de que eso no funcione, porque yo veo la productividad del trabajador en tiempo plata para mí, te cierra las puertas a cualquier otra forma de organización de las relaciones laborales que sea distinta a la que tenemos en la actualidad. Entonces está esa disparidad, el empleador de repente como enemigo del trabajador y aún con mayor temor de la fuerza organizada, porque tenemos que entender que todos organizados somos una fuerza de temer en cualquier sentido. Y eso es precisamente lo que hemos perdido. Y lo hemos perdido porque efectivamente la Constitución tiene una mirada de las personas no como ciudadanos y ciudadanas, sino que como consumidores y consumidoras, en todo sentido, no solo desde la perspectiva del mercado, en donde vamos a consumir los productos, sino que también como ciudadanos consumidores desde la perspectiva del Estado. No tenemos una estructura estatal que nos permita participar de mayor manera que a través de partidos políticos o a través de las votaciones. No tenemos sistemas de participación ciudadana como la creación popular de ley, ¿no es cierto?, la revocación del mandato
o mecanismos más de democracia directa como el referéndum. Sí. Entonces, precisamente esa estructura o ese modelo instaurado en los 80, ya tenemos toda una generación que ha vivido como ciudadano consumidor individual, en donde se nos dice, bueno, los ahorros de AFP son tuyos, es tu esfuerzo, es tu oportunidad, tú eres el que trabaja por este esfuerzo, un poco nuestra versión un poco pobre del sueño americano, ¿no es cierto?, de tú lucha por ti mismo y vas a tener la oportunidad de triunfar, pero si no hay igualdad de oportunidades, que tanto les gusta hablar de ese concepto, ni siquiera eso como piso de entrada, menos podemos hablar de siquiera intentar alcanzar esa oportunidad si es que no tengo una base social, una base, un mínimo vital de todos mis ciudadanos y ciudadanas. Entonces, esta visión individualista, esta visión competitiva, que tiene mucho de esta lógica de mercado neoliberal, creo que nos ha hecho mucho daño desde la perspectiva de la solidaridad. Esto de que los chilenos y chilenas somos solidarios es mentira. Somos caritativos, no solidarios. Entonces, sí. Exacto. Entonces, cuando hablamos precisamente de la Teletón, más allá de la opinión que cada uno tenga de la recolección de fondos de Teletón, no del Instituto Teletón, eso es caridad, no es solidaridad. O el Chile ayuda a Chile cuando hay un terremoto, también eso es caridad, no es solidaridad. Nuestro sistema no es solidario, no tenemos esta noción de cooperación sistémica en donde mientras estamos viviendo en un grupo, si todos mejoramos nuestra calidad de vida, el grupo eleva a su condición. Si es que estamos en un grupo y resulta que un subgrupo del mismo es quien eleva su condición, resulta que no se genera este efecto de que todos vamos mejorando. Y cuando nosotros hicimos el pacto de vivir en sociedad y de vivir juntos, lo que acordamos fue que todos y todas íbamos a mejorar. Y lo que ha sucedido en Chile es que tenemos este 1% que sube, que se ha aprovechado de esta facilidad de que la Constitución les da para poder seguir subiendo y no redistribuir las riquezas de manera que efectivamente cumplamos con este pacto de que todos íbamos a mejorar en conjunto. Sí. Me parece que tenemos una... Sí, la estoy leyendo y está bastante buena. Bueno, y un poco lo que señalábamos recién, en algún momento lo dijimos, estas empresas sabemos que tienen ese presupuesto anual y sabemos que tú debieras demostrar, por ejemplo, quizás una insuficiencia de pago para efectos de la suspensión, de utilizar este beneficio de la suspensión, pero ¿quién fiscaliza ahí? ¿Cómo lo fiscaliza? ¿Cómo exige ese cumplimiento? Ahí de hecho, lo que la ministra Saldívar salió diciendo era que era responsabilidad de cada trabajador denunciar a la Inspección del Trabajo. Entonces, traslada nuevamente al trabajador la responsabilidad de denunciar, de judicializar, que sabemos bien que puede que le vaya bien a un trabajador en sede laboral, pero luego de un juicio bastante largo. Los juicios laborales no son tan cortos, por lo menos en la región de Coquimbo el tribunal avanza bastante lento. Durante todo ese periodo está sin trabajo y luego ahí recién recibe una sentencia. Entonces, en vez de pensar la ley protegiendo precisamente al trabajador y poniendo la responsabilidad de justificar esta imposibilidad de pago antes de aplicar la ley. Porque, por ejemplo, de parte del empleador, por ejemplo. Esa sería una norma pensando proteger al trabajador. Bueno, yo tengo la suerte de conocer funcionarios que trabajan y son de la Dirección del Trabajo y son personas súper comprometidas, o sea, son gente que cree en su pega, porque son un organismo técnico que vela por los derechos del trabajador, pero saben que no tienen las herramientas, no están dotadas de las herramientas para realizar una fiscalización, por ejemplo, estos grandes grupos económicos que se decidieron acogerse a esta ley de protección del empleo. Sí, a las finales... seamos pragmáticos, yo puedo decir, oye, ¿saben qué voy a fiscalizar? ¿Y cuál va a ser el resultado de esa fiscalización? ¿Y cuándo me va a llegar el resultado de la fiscalización? Probablemente ya a fin de año, no sé, se puede haber reducido la problemática del COVID, pero la persona todavía va a estar ahí esperando entre que el resultado de la fiscalización que va a llegar antes quizás, pero el resultado de un juicio eventual. ¿Para qué? Cuando la mayoría de los trabajadores chilenos reciben una cantidad ridículamente baja de lucas. ¿Para qué judicializar con un sueldo tan miserable? Porque es así.
Entonces, el sistema no te lo permite. Desde la realidad, darle protección, por ejemplo, al trabajador al que le acogieron a la ley de protección del empleo. Así es. Y bueno, visto que ya vamos concluyendo ya nuestro diálogo, pasar un poco a concluir, que creo en primer lugar que se ha vuelto muy necesario este tipo de instancias en donde efectivamente tenemos que volver a hacer política, volver a conversar, volver a discutir, a entregar nuestras opiniones, que efectivamente es algo que nos hace muy bien. Hoy nosotras no tuvimos mayores disensos, efectivamente tenemos una visión de nuestra realidad más o menos similar, ¿no es cierto? Pero aún así, estas discusiones políticas, el poder disentir, el poder discutir, es necesario porque si no hay críticas, si no hay una visión crítica de nuestra realidad, no vamos a ir mejorando. Y dentro de eso, una de las necesidades más importantes es precisamente encontrar, creo yo, para poder traspasar y para poder hacer los cambios necesarios, el buscar nuevos liderazgos, nuevos referentes, el generar nuevos espacios de discusión, se vuelven esenciales cuando vamos a estar a puertas, además de un proceso crucial para nuestra sociedad. Nunca antes en nuestra historia como Estado de Chile hemos tenido un proceso constituyente democrático. No hemos tenido un proceso en donde efectivamente podamos decidir el cambio de constitución, podamos tener siquiera la posibilidad de hacerlo bajo las condiciones correspondientes, ¿no es cierto? Y tenemos que jugárnoslas con todo por poder ganar ese espacio para quienes tenemos, creo yo, un pensamiento más social, un pensamiento un pensamiento crítico respecto a nuestra realidad actual y poder aunar fuerzas para personalmente aprobar y votar convención constitucional también. Bueno, yo me plego a tus palabras. Yo entiendo las críticas de aquellos que piensan que todo esto es una charada más, porque en el fondo, como te digo, nos delimitaron un poquito la cancha, pero si ya nos dieron eso, tengamos la capacidad, por ejemplo, de sacar lo mejor que podamos de esa instancia para después poder elevar a instancias mayores si así lo deseamos. Pero no podemos perder esta oportunidad, porque perder esta oportunidad no significa que vas a volver a un estado donde toda la gente va a salir a la calle a exigir de algún modo u otro que se concrete, ¿no es cierto?, la idea de una nueva constitución por otra vía que no sea esta, porque la realidad es que esta es una forma de otorgarle la legitimidad institucional que te la van a pedir incluso desde el punto de vista internacional, te van a pedir que exista legitimidad institucional de los procesos internos que vive el país para poder descartar, ¿no es cierto?, aquellos elementos o resabios de una constitución que parece ser que ya no nos representa al año 2020 como personas y menos como ciudadanos. Entonces, yo creo que nosotros tenemos en particular, y por eso les dejo la invitación referida a lo que somos como Movimiento Independiente del Norte, que tenemos además una mirada un poco más de carácter regional, de carácter nortino, porque está bien, esto es para todo el país, pero nosotros también tenemos problemáticas que son identitarias y son propias. Y eso es algo que hay que, en cierta medida, hacer notar, pero no por ello, a pesar de todas estas diferencias que podamos tener, no por ello dejar de lado una posibilidad de instaurar un nuevo pacto constitucional para comenzar a construir desde allí. Que yo creo que no podemos farrearnos, entre comillas, esta oportunidad, y menos contra toda la marea, porque esto ha sido contra marea, así de simple. Entonces, si ya llegamos acá, pucha, no bajemos los brazos porque nos ahogamos en el mar. Eso. Y despedirme de todos también. Y muchas gracias por habernos visto, aquellos que estuvieron participando de los diálogos, de esta primera instancia de Diálogo del Norte. Sí, efectivamente, tuvimos bastante buena recepción en Facebook. Agradecemos a todos los que nos han escrito preguntas, quienes nos han visto. Me parece también, Gabriela, que esta es una primera sesión de estos diálogos que se van a ir extendiendo, ¿no es cierto?, a través de las plataformas online. Algo que también creo que nos ha permitido esta pandemia, ¿no es cierto?, es que las personas se han podido ir acostumbrando, o más que acostumbrando,
sintonizando un poco con estas nuevas tecnologías, estas nuevas modalidades de conversar a través de las plataformas online, ¿no es cierto? Y creo que nos hace muy bien precisamente el que podamos encontrar estos nuevos medios de comunicación, de difusión, de ideas, ¿no es cierto?, que podamos discutir de mejor manera y que podamos llegar a más personas. Así que también les agradezco mucho a quienes se conectaron aquí y a quienes nos hicieron preguntas. Sí, gracias. Chau, chau.